Buenas, buenas, gente aquí, ¿cómo están? ¿Cómo van por allá? Espero que hayan tenido una feliz semana. Y pues aquí nos volvemos a ver después de 7 días sin el Geekófono. Y hoy venimos con un abrebocas de lo que va a ser futuros podcasts, que van a ser la parte de la literatura. Los libros y el mundo geek nunca pueden faltar. Así que, pues, venimos aquí con mi compañero Jorge. Jorge, ¿tú cómo estás? ¿Listo para hablar de estos temas literarios también? Hola, hola Josué. Gracias por la bienvenida tan calurosa y tan cómica. No, preparadísimo totalmente para que echemos carreta un ratico acerca de libritos. Como tú ya lo contaste ahorita, pues no va a ser el único que hagamos de libros. Vamos a arrancar pues como por el lado de terror, que pues, es con lo que le dimos el banderazo de inicio a los episodios del podcast. Sí. Pero pues igual me imagino que en el futuro vamos a hacer episodios o bien enfocados a algún autor o de terror o puede ser un género. Géneros sí, o de pronto un libro, una narración o una novela en específico, tal vez de pronto un formato más cortico más adelante. Así que pues nada, bienvenidos a todos, que se gocen el podcast, que lo pongan ahí un ratico mientras están haciendo por ahí sus oficios, mientras están por ahí haciendo sus labores, sus quehaceres de trabajo, de estudio, o lo que venga. Bienvenidos, démosle arranque a cocinar. Sí, y bueno, una cosita también antes de empezar, espero que con lo que hablemos este día, pues ustedes encuentran joyas que de pronto han pasado desapercibidas por ustedes por muchos años. Y bueno, aquí solo les vamos a dar un entremés de lo que estos escritores o autores nos han traído al mundo literario y pues para que exploren más sobre ellos. Así que sí, démosle a esto y a leer pues. Y recuerda, Patricio, halaga al cliente, haz que se sienta bien. ¡Hola! Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Guatemala. Sé que te va a encantar. Muchas gracias. Creo que exageraste un poco esta vez, Patricio. Y bueno, pues gente, ya metidos aquí en la parte literal o literaria de los libros en el mundo geek. Vamos a poner el capítulo literal. Exacto, tal y cual. Más literal que eso no puede ser. Pues venimos con uno de los grandes escritores de horror y del que muchos artistas en la actualidad todavía se inspiran en sus obras. No solamente literarias, sino audiovisuales, digamos, desde la parte gráfica, ilustrativa también. Así que pues, le damos la bienvenida a Edgar Allan Poe. Será mejor que dejen de llamarme Edgar. Pero es tu nombre, ¿no? Ese nombre me lo dieron mis padres. Me gusta que me llamen por mi nombre gótico. Dolor Nocturno. ¡Ay, Dios! Con uno de sus grandes fans, aquí que tenemos a nuestro compañero Jorge. Jorgillo, tú cuéntanos lo que sepas, tu sabiduría sobre Edgar Allan Poe. Yo lo conozco por ciertas cositas, una aplicación, por ejemplo, de iPhone, que te comenté que se llama iPo. Se las recomiendo si lo encuentran ahí. Sí, es para leer los libritos con algunos detalles visuales o de animación. Pero está bonito. Y la misma de Los Simpson, ¿no? La típica de Bart con Homero y el Cuervo. Pero no soy tan conocedor de las obras. Sí he leído algunas cuantas, pero pues aquí tenemos a Jorgillo que nos va a sacar esas dos. Te doy la palabra, Jorgillo. Gracias, Josué. Para arrancar, sí, yo me considero fan acérrimo de Edgar Allan Poe. De hecho, acá haciendo un comentario personal, aquí un paréntesis chiquito, poquito a poquito he ido comprando y consiguiendo las figuritas que nos gustan a los geeks y a los niños. Y tengo he visto, no he encontrado un bustico del Cuervo. Me encantaría conseguir, y eso que no he leído la obra. El poema del Cuervo. Sí, porque es el único con el que me ha aburrido a fondo. Entonces pero no eres fan acérrimo, ¿no? Bueno, está bien. Falta el tatuaje. Peco por omisión. No, Edgar Allan Poe es un autor que a mí me gusta muchísimo. De hecho, hoy vamos a hablar de 3 autores que para nosotros son como el cimiento de
del género de terror como lo conocemos hoy en día, o por lo menos con los que más los hemos disfrutado. Este primer autor del que vamos a hablar es Edgar Allan Poe, que es un escritor nacido en 1809, si no estoy mal. Bien, Sí, bien. 1809 o algo así, debe ser como de 1809, 1810, debe ir por ahí los tiros. Y él se hizo muy famoso, muy popular con el paso del tiempo, Sí. claramente por su trabajo literario. Ujú. Empezó a publicar cuentos pequeñitos y escritos pasquines y periódicos en donde le daban la oportunidad de entregar su trabajo. Y no fue sino hasta muchos años después empezó a volverse como uno de los grandes baluartes de la literatura, por lo menos en el género de terror. Yo creería que Edgar Allan Poe es como de esos primeros autores de... Bueno, sin demeritar, ¿no? Porque por un lado tenemos a Bram Stoker, por el otro lado tenemos a Mary Shelley, por el otro lado tendremos a este señor, otro inglés. Bryce, no, pucha, el esposo de Ada Lovelace, que no me acuerdo cómo se llamaba este señor. No, pues yo tampoco. Pues de hecho fue uno de los autores que inspiró a Mary Shelley para hacer Frankenstein. Ok. Tienen su mérito y tienen sus obras que obviamente tienen su fanaticada y tienen una relevancia enorme. Pero la óptica con la que Poe miraba las historias de terror era un poco diferente, porque era muy adornada. Primero era muy adornada desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista literario y de su escritura. capacidad como poeta, sí, exacto, es una calidad de escritura gigantesca. Eso iba a decirte, que lo que yo he leído de Edgar Allan Poe siempre han sido cuentos pequeños y de forma poética. O sea, parece más un poema que en sí un cuentico, pues. Pues es que él utiliza muchos recursos que adorna mucho cada una de las frases que utiliza. Sí. Trata de meterle mucha recarga técnica. Entonces utiliza metáforas, utiliza términos raros, adorna todo, como tratando de... El tipo trata de explicar detalles, pero utiliza esa grandilocuencia para dejar veladas muchas cosas. Y eso es de las cosas bonitas que tiene. Creo que habíamos hablado de 3 cuenticos de los que íbamos a hablar, ¿no? O sea, sí, pues muy puntuales. Pues pues ya habíamos quedado en unos cuentos que son pues los entre comillas los más populares, ¿no? Porque depende también de la persona que lo haya leído y de pronto ninguno de estos 3 está en su top. Pero es muy posible que los hayan escuchado, que sería, bueno, El corazón delator. Creo que la gran mayoría de la audiencia debe haberla escuchado, o por lo menos la ha visto y no sabe que es autoría de Edgar Allan Poe porque la vio representada en otro medio audiovisual, muy posiblemente. Correcto. Esa sería una. La de El gato negro sería la otra. También es súper conocida. Y pues desde mi parte, que es El extraño caso del señor Valdemar. Pero tú me comentaste que había uno más que era Morella. Entonces, pues, sí. Pues tú ahí explícanos qué tienen esas 4 historias que los hacen tan, mejor dicho, que son tan importantes en la parte literaria de Edgar. Pues el corazón delator y El gato negro son historias de crimen, pero contadas desde el punto de vista del autor, del victimario, del asesino. Correcto. Ok. Y además tienen una particularidad muy bonita y es que tocan temas que hoy en día están muy de moda, pero como que no fueron tabú hasta hace muy pocos años, que es la inestabilidad mental, problemas de algún tipo de obsesión o de algún tipo de comportamiento compulsivo que lleva a la persona a perder los estribos, a obsesionarse con algo y a cometer actos barbáricos por algún tipo de impulso que no puede determinar. Entonces, una de las vainas muy bonitas que tiene Edgar Allan Poe es que empieza a sugerir que el victimario, el asesino en cuestión, empieza a entrar como en un estado de locura en el que no logra identificar si las motivaciones o la esencia de lo que está sintiendo es producto de sus problemas mentales o si es de la influencia de algo maligno.
Ok. Y eso lo hacemos el gato negro es un cuentazo. Ese fue el primer cuento que yo me leí de Edgar Allan Poe y yo lo leí cuando tenía por ahí como unos 14 añitos Sí. y yo quedé enamorado directamente de ese tipo de trabajos, de esas obras. El gato negro es una obra que habla acerca de las peripecias de un señor que tiene una vida muy bonita con su esposa y de repente a su vida entra un gato al que adoptan como mascota. El tipo empieza a entrar en problemas de comportamiento agresivo, empieza cada vez a volverse más iracundo, empieza a ser muy hirsuto con su mujer, empieza a ser muy antipático y empieza a desenvolverse toda una trama de obsesión rara, extraña y bastante lúgubre, en la que termina todo en un final trágico y con un desenlace que lo deja uno. ¿Qué? Pues no sé si se ha valido que hagamos spoilers del libro. Yo quisiera no, pero Pues evitemos hacerlos por si hay algún televidente o un audio escucha que pues hasta ahorita acaba de escuchar las historias de Edgar Allan Poe y dicen, uy, me da curiosidad y llámela. sí, es que sí me gustaría que algún espectador lo pudiera sentarse a leer. Pero Son cuentos cortitos. Por ejemplo, acá tengo uno de los ejemplares que más cerca normalmente tengo, sí. que son las narraciones extraordinarias, volumen 1 y 2. Y en cada De hecho, uno, ¿cuántas historias vienen? Uy, no sé, en algunos vienen 10, en otros vienen 20, en este 20 digo, este es el 2, el tomo 2, vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ah, no, pues entonces 16. sí, son fáciles de leer en un ratico y son una cuentos sentada, cortitos, pues. y digamos en aplicaciones como Kindle y como Google Play Libros y cosas de ese estilo, se pueden conseguir colecciones de este estilo, porque todos fueron cuentos publicados en alguna revista y muchos fueron publicados de forma separada, no fueron originalmente no se publicaron como colecciones ni nada de eso, y son cuentos cortitos. O sea, un librito de estos uno se lo devora en, ponle que una semana tal vez, porque son bien entretenidos. Claro. Y de cuentico en cuentico va uno. Como de para hecho, leérselo antes de dormir, un cuentico antes de dormir y ya. Correcto. Queda listo. Y con mi esposa hicimos el ejercicio de ponernos a leer los libros de Edgar Allan Poe y terminamos prácticamente uno de los volúmenes en nada. Y leyendo con pereza. Cada 2 noches, cada 3 noches nos ponemos a leer 1 o 2 cuenticos. Y Edgar... uno le va desentramando más o menos el estilo literal, el estilo de escritura de Edgar Allan Poe entre cada librito que va leyendo, y uno se van dando cuenta por dónde van las vertientes de lo que él escribe. El caso del gato negro, el caso del corazón delator son libros muy similares, que son libros relacionados con asesinatos desde el punto de vista del victimario, como ya lo contamos. Sí. Hay otro, por ejemplo, que es el tonel de Montillado, que también gira alrededor de la misma idea, una trama más o menos parecida. Hay otros que empiezan a rondar un poquito más lo paranormal. Hay otros que son ya más historia de detective, que son algo así, algo parecido, ponle como el True Detective, una vaina así. Ok. Van por ese corte. Y hay otros que son narraciones fabulosas. Como fábulas o algo así. Hay una que me encanta, me gusta mucho. Espérate a ver si acá está. Esta. De Arthur Gordon Pym. Narración de Correcto, la narración de Arthur Gordon Pym. Y esta me gusta mucho porque esta fue la base de inspiración a Las Montañas de la Locura. Que cabe aclarar que Edgar Allan fue el que le metió esas ideas a Lovecraft. Lovecraft era fan de Edgar Allan Poe. Sí. Correcto, sí, tal cual. Y de hecho yo me atrevería a decir que es un directo heredero de la no tanto de la técnica, sino del ingenio de la ocurrencia de historias. Casi todas las narraciones de Edgar Allan Poe tienen un tono muy marcado, y cuando uno empieza a leer los primeros versos o los primeros párrafos o frases de cada una de las novelas, uno ya más o menos empieza a ver por dónde van a ir los tiros, cuando uno ya lo conoce. Esas 2 novelas son 2 cuenticos cortitos. El gato negro se lo devoran en 20 minutos, bien leídos y sentado en
en un entorno cómodo, uno se los lee a toda carrera. Sí. Y son cuenticos muy, muy puntuales, muy concretos y te dejan te dejan maquinando cosas. Porque lo ponen a uno a preguntarse si uno mismo de pronto puede padecer de alguna vaina, porque uno identifica muchas de las cosas que dicen algunos de los narradores, no en todas no en todos los cuentos, ¿no? Pero sí hay detallitos que uno los asocia a su forma racional, a su hábito de pensamiento. Y uno cree que es algo malo hasta que uno comparte con otras personas y se da cuenta que todos más o menos tenemos cierto nivel de comportamiento compulsivo. Bueno, más como cierta tendencia obsesiva. Ok. Y es una cosa que también caracteriza mucho a Poe, y es que involucra mucho la naturaleza humana de los personajes y del espectador, del lector. A mí, por ejemplo, me gustaba bueno, cuando empecé a leer los pequeños cuentos de Edgar, siempre me llamó... Bueno, es que yo siempre me he ido por el lado sobrenatural, entonces para mí todos los libros tenían algo de sobrenatural. Por ejemplo, el caso del señor Baldomero, que dije, uy, esto es el primer zombie que he leído aquí en un libro. Que puede ser muy válido, pero pues ya cuando lo lean, ustedes pondrán su propio pensamiento, qué es lo que hay. Pues de hecho, el extraño caso del señor Valdemar va por otra vertiente. Poe está muy obsesionado con una enfermedad que se llamaba la catalepsia. Uh-huh. No sé si decirle como estado síndrome, porque no tengo claro si está catalogado como una enfermedad propiamente. Ok. Esta condición hacía que las personas entraran en un estado catatónico, totalmente inconscientes, y se les daba por muertos. Entonces muchas de estas personas terminaban siendo accidentalmente enterrados vivos. Y de pronto, con el paso del tiempo, la gente de los cementerios o investigadores, o de pronto gente que simplemente va a exhumar restos por algún trámite legal, se daban cuenta que había mucha gente, había un reporte muy grande de gente que de ataúdes o de sí, mausoleos que tenían como anomalías, y la posición de los cadáveres. De los cadáveres siempre estaban en... Por ejemplo, de esa parte sí lo conozco, como estoy yo enfermo con esta parte de las cosas de terror. Y es que en la época victoriana incluso hay una patente en la que se crea un ataúd con una campanilla. En la que muchos de cementerios tenían un alambre que llegaba hasta el ataúd, un cordón, y que en caso de que la persona hubiera sido enterrada por error, por el problema de la catalepsia, podía tocar la campanilla. Pero pues no se tiene así indicios de que haya salvado a alguien, ¿sí? O sea, de que alguien... Pero todavía, si no estoy mal, en cementerios antiguos de Inglaterra y de Francia, si no estoy mal, todavía hay restos de las tumbas con las campanillas que quedaban ahí. Ahora, sí, ahí pondremos el recurso, yo me imagino. Por ahí debe haber diagramas fácilmente que se encuentran en internet. Incluso de la imagen en el capítulo que hablamos sobre mitos y leyendas y de fantasmas y todo esto, conté una historia de una joven argentina que murió de esa misma forma, y de la cual pues hasta su ataúd tiene su mausoleo tiene unas escultura que da indicios de eso, ¿no? De la catalepsia. Sí, correcto, cosas. Así es. E incluso creo que otra de las obras de Edgar Allan Poe, si es de otro escritor, tú me puedes ahí sacar de la duda, que es La Mansión Usher, si no estoy mal, creo que así se llama. La caída de la casa Usher. De hecho, hace poco en Netflix puede tener muchas... una serie... Sí, creo que sí, también la escuché, pero... O sea, una buena introducción, un buen punto de arranque, yo creería que puede ser ese para el que le interese. A mí estuve viendo un par de capítulos, me pareció interesante. La suspendimos porque arrancamos con otra cosa, se nos atravesó otra vaina, empezamos a ver otra serie. No me acuerdo, creo que fue True Detective. True Detective, que yo no la había visto. Y pausamos la de la casa Usher porque está como, es un poquito lenta, el arranque es un poquito lento. Es de los mismos productores de Hill House, de La Maldición de Hill House y de Bly Manor. Entonces tiene un arranque como lentico, como que no... Bueno, entonces no hablemos más de la historia, porque si no me pega un spoileazo con esa historia.
Pero bueno, Y- es enfocado más o menos en ese mundo. Correcto. Y el nombre de la serie es La caída de la casa de Usher. Sí. Y está inspirado, Ya. y más que inspirados, es que lo que hicieron fue traducir casi todos los relatos para irlos exprimiendo durante los capítulos de la primera temporada. Bueno, no sé si van a haber más temporadas. Y es un concepto interesante. Y esa en particular, esa historia, puntualmente ya el cuentico de Edgar Allan Poe de la caída de la casa de Usher, está muy relacionado con esa vertiente de la escritura acerca de la catalepsia, acerca de la reanimación de cadáveres. Porque él lo sume, en esa época pues no se conocían un montón de hechos científicos que hasta el día de hoy ya damos por sentado. Entonces porque, para ellos era... Pues, o sea, venimos de años de oscurantismo. Después, cuando empieza otra vez a llegar la razón a la humanidad, se encuentran textos y escritos de pues personas que resucitan en las tumbas, Correcto. que cuando van en los pueblos ya muy rurales de la Europa, ¿eso qué sería? ¿Occidental? Por Eso ha Ucrania, pegado por allá. toda Europa. Porque Eso que es salen Europa los del Este. cuentos de los Nosferatu, de que... Porque decían que era un vampiro, un muerto que se levantaba, porque cada vez que cuando abrían su tumba veían que tenía los dientes más salidos, las uñas largas y el pelo largo. Pero no entendían que no es que se alargara las uñas, sino que la piel se contraía porque pues ya no tenía y las uñas se alargaban. Lo mismo, las encías se contraían, los dientes se ven más grandes. Y el pelo que sigue creciendo. sigue Cuando uno creciendo. muere, el pelo y las uñas siguen creciendo. Pues ahí leyendo algunos textos de medicina, dicen no es que crezcan, sino que como se retrae, pues la uña que está por aquí se ve más larga, entonces parece que creció, realmente no crece mucho. Y el pelo, sí. Y el pelo que está aquí, pues cuando se vuelve ya la grasa que tenemos aquí se contrae, pues se ve más largo. No, pero sí, creo que sí, que uno de los recuerdos más feos que yo tengo en mi vida es la exhumación del cadáver de mi abuela por parte de mi mamá. Y cuando abrieron el ataúd, el pelo larguísimo y las uñas. Bueno, aquí si alguien nos está escuchando y es médico, por favor, aclárenos esa vaina. Porfa, nos dejan ahí en comentarios el comentario, porque no somos, como lo dijo Josué, no somos médicos. Diga, confirmo. Sí, ponen la manito así. Sí, ahorita nos escribe, yo confirmo, me sigue creciendo el pelo y ya hace rato que estoy aquí enterrado. Y no es catalepsia. No. Pero bueno, volviendo a la parte literaria. Volviendo al tema, esa es otra de las vertientes importantes que tiene Edgar Allan Poe. Está la otra otro cuento que cabe ahí dentro de esa vertiente es Berenice, el que tú comentabas ahorita, los verdaderos casos ¿cómo es que es? Los verdaderos hechos en el caso del señor Valdemar. Sí. Y la caída de la casa de Usher, y hay muchos más. Está el entierro prematuro, que es el nombre nomás te dice que algo raro va a pasar ahí. Pero digamos, así es. Cambiando un poquito de historia y de libro. Este libro de Morella, ¿tiene algo que ver con esa parte sobrenatural? ¿O es más como de detectives? ¿O va por otro rumbo? Va por otro rumbo y es otra vertiente diferente. Okay. De hecho, yo acá hago un inciso, otro comentario personal. Cuando estábamos acordando los temas que vamos a tratar en el podcast, yo te insistí meter ese comentario. Es el cuento de esa vertiente que a mí más me ha gustado. Ese es el que más... De ese sí te totorías algo. Pues, de hecho, mi nickname en algunas redes sociales y mi nickname, mi correo electrónico, el nickname que utilizo en Discord, el nickname que utilizo en videojuegos, en la mayoría de los servidores. No, y el nickname que dijiste cuando nos presentamos es Morel. Correcto. Y yo lo adopté fue por ese personaje, por Morella. De este sí voy a dar spoiler porque el cuento es súper cortito. Se lo pueden leer cuando quieran. Me vale. Me vale spoilearles. Hay un tema.
Sí, un spoiler acá enorme, gigantesco en 3, 2, 1 y arranca. Le pongo aquí spoiler en rojo. Hay una vertiente de Edgar Allan Poe que es hablar acerca del poder de la voluntad y cómo trasciende incluso a la muerte. Okay. Morella es el cuento de una mujer, de un hombre que se enamora profunda y perdidamente de una mujer muy culta, una mujer con una cantidad de conocimientos tremendos. Es una chica que se le empieza a torcer como el camino y empieza a hurgar acerca de ocultismo y acerca de temas medio guarros, pues, medio feos. Y él empieza a cogerle fastidio, él empieza como a odiarla, empieza como a tenerle bronca, cada vez se resiste más a su presencia, le irrita todo el tiempo. Ella termina muriendo, finalmente. Creo que, no me acuerdo si lo especifican bien en el libro, pero si no estoy mal, creo que ella termina muriendo de tuberculosis, creo. Y antes de morir, ella da a luz a su primera y única hija, la que tiene con el protagonista y el narrador de la historia. Okay. Y él empieza a ver mucho de la niña, de su difunta esposa en la niña a medida que va creciendo. Él se resiste a bautizarla y se resiste a bautizarla pero con ahínco. Okay. Y el tipo con el paso del tiempo también empieza a desarrollarle como cierta aversión a la niña, pero no aversión de fastidio, de rechazo per se, de incomodidad o de irritaciones, se empieza a tenerle miedo. Porque verla a ella es ver a la mamá. Y el final del cuentico es que en el momento en el que ella va a bautizarla, él había planeado miles de nombres diferentes y ya había seleccionado un nombre para bautizarla, para ponerle nombre a su hija. Y en el momento en el que ya tiene que decirle al sacerdote o al ministro, no me acuerdo, dar el nombre, termina dando el nombre de su mujer, de Morella. Entonces queda en el aire o queda a interpretación del espectador si Morella efectivamente es la reencarnación de su esposa. Bueno, de hecho no, la esposa creo que no murió, estoy confundiendo ahí vainas. La esposa que muere de tuberculosis es de otra novela que se llama Ligeia, perdón. La esposa creo que muere en el parto, si no estoy mal. Entonces, es casi como si fuera la misma reencarnada en su hija. Como si fuera correcto. En el momento en el que el protagonista está en el proceso de bautizo de la niña, él ya tenía hecho una lista y ya había seleccionado el nombre que quería ponerle a su hija. Okay. Pero en el momento en el que la estaba bautizando se le viene a la cabeza un fragmento, no me acuerdo si es un poema de otro autor o si Paul lo acomodó para el texto, sí, en el que menciona, se le viene un verso bien bonito que a mí se me grabó a fuego en la memoria y nunca me lo volví a sacar de la cabeza, que era que los hombres no se rinden ni ante los ángeles ni ante los demonios, sino por la flaqueza de su débil voluntad. Cuando el tipo recuerda esa frase, de una... Lo único que sale de su boca es el nombre de Morella, de su esposa, que es con el que terminan bautizando a la niña. Y es la última frase del libro, del cuento, perdón. Entonces deja como a manos del espectador, del lector, la resolución, interpretar por dónde iban los tiros. Si hay implicaciones de magia negra, hay unos comentarios que él hace acerca de que desde que la niña era muy pequeña empezó a darle como pildoritas y empezó a instruirla él mismo en temas de erudición que a la mamá le gustaba. Entonces queda en manos del espectador interpretar por dónde iban los tiros. Pero puede ser de la parte espiritual, la parte mental, psicológica, un constructo social, lo que haya querido él hacer con la niña. O correcto. Pues si ya quieres llevártelo no, es que es el espíritu que se poseyó de la niña y los está tal y cual. Y eso es lo bonito que tiene. Claro, que tiene y casi la mayoría de las narraciones tienen ese componente. Solo hay una vertiente de narraciones que son las de detectives. Sí. Los crímenes de la calle Morgue, la carta robada, creo que el escarabajo dorado. En eso sí él es muy específico en irse como por el lado escéptico, ¿no? Por el lado... Pues meramente es una novela de detectives. De detectives, sí. Correcto. Pero la mayoría de los escritos de él deja siempre abierta la puerta para que uno lo interprete por donde quiere. Y hay unos que sí son de clara expresión de
de fenómenos ocultistas. Paranormales y todo eso. Pero bueno, a ver. Cambiando así como del mundo literario a un poquito el mundo audiovisual. De estos libros historias que nos has contado de Edgar Allan Poe, ¿tienen algún medio audiovisual, o sea, algún producto audiovisual que se han hecho con ellos como para que la gente pueda recurrirlos por si le gusta más estar viendo una serie o una película o un corto enfocado en estos cuentos? Sí, creo que del Corazón del Ator creo que sí hay, pero no sé si del Gato Negro ni del Valdemar. De hecho, se han habido varias adaptaciones, algunas han sido como series de TV. Hay una de la casa Usher, vieja. Okay. Creo que no me acuerdo si es gringa o alemana. No me acuerdo creo bien. Que de la casa Usher he visto hasta animación, pero no estoy seguro. Pues sí han habido como intentos, pero claramente no han resistido el paso del tiempo, no les ha ido del todo bien. Yo recomendaría, porque a mí me empezó como a dar hilitos chéveres, la adaptación de Netflix de la caída de la casa de Usher. Okay. Se ve interesante. Voy a darme una oportunidad de verla. A ver cómo evoluciona. A ver cómo evoluciona, porque me llamó la atención el primer capítulo, los primeros 2 capítulos. Tienen cositas, tienen guiños bonitos, tienen guiños realmente bien chéveres, bien jalados. Y por el otro lado, miré la lista de episodios y cada uno es un cuento. Cada uno es un cuento diferente de Edgar Allan Poe. Entonces como que tratan de enlazar como si fuera un universo de Edgar Allan Poe ahí. Pero todo es una sola historia. O al parecer, es lo que creo, por lo que he empezado. ¿Y está ambientada en qué época? ¿En actual o en la actualidad? Okay. No, en la actualidad. O bueno, creo que es en la actualidad. Debe ser como de 90s para acá, pero yo diría que debe ser una ambientación. No, porque pueden hacer libros en los que está ambientado en la época victoriana, ¿no? No, esto no se trata de producciones de época y eso no. Okay. Es una adaptación, es una muy libre y muy. La del Corazón del Ator, yo sí diría que la de los Simpsons, el capítulo de Lisa. El ojo azul pálido que todo lo ve. Sí. A los que ya no han leído, guiño, guiño. ¿De Morella hay algún producto audiovisual o de ese sí solo quedó? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Voy a investigar y de pronto lo comentamos en algún capítulo posterior o lo metemos en comentario o lo publicamos en redes sociales o algo así. Creo que no. Si debió haber uno, tal vez pudo haber sido de Ligeia. Me parece haber escuchado o leído que alguna vez sí hubo alguna adaptación así, pero no estoy seguro. No tendría que verlas y tendría que echarle un ojo a ver qué tal. Pues entonces, sí, yo los que conozco de Edgar Allan Poe en sí, producto audiovisual, la de los Simpsons, la del Cuervo también la hizo los Simpsons. No, yo Corazón del Ator tengo volúmenes a montones de Edgar Allan Poe. No, pues libros sí, pero digamos que visual, o sea, audiovisual que sale del texo. No, producción audiovisual sí creo que no hay mucho. O bueno, ahorita sí, no tengo. De pronto si algún televidente sí se conoce o ha visto algo así, pues aquí nos ponen el nombre y lo revisamos. Hay una referencia, solamente es una referencia de una película protagonizada por Christian Bale, creo. Es que no me acuerdo y es relativamente reciente, pero no es que adapten algún cuento, sino que es una historia de crímenes en la que se ve involucrado Edgar Allan Poe cuando estaba prestando el servicio militar y aparece el personaje de Edgar Allan Poe. Es que no me acuerdo de la bueno, a Edgar Allan Poe sí como personaje sí lo he visto en muchas producciones. Incluso ha estado en South Park. Estuvo en una película, no, es una serie de Netflix que se llama Altered Carbon, en la que él es una inteligencia artificial. O bueno, una inteligencia artificial toma la imagen de Edgar Allan Poe y muchas de sus historias las usa como si fuera ¿cómo se dice esto? Como cuenticos para explicarle algo al personaje. No sé si te acuerdas. Altered Carbon yo no la vi como 2 capítulos de la primera temporada y me aburrí un poquito. Pero sí la tengo pendiente para verla después. Acá la acabo de encontrar. Se llama Los Crímenes de la Academia. Ok. La peli, para que la tengan por ahí. Bueno, igual aquí la pondré el trailercito por si les interesa pues conocer más sobre la parte audiovisual, ¿no? Porque textos, recomendadísimo, váyanse allá a los libros y de ahí si quieren... los libros son
Los libros son una maravilla. A mí me encantaría alguna vez tener la oportunidad de ver algún videojuego o algo así implementado con que estuviera. Pero me gustaría ver un juego al menos AA, porque de juegos Índice. independientes debe haber a montones probablemente. Pero son independientes y abarcar eso es un universo Sí, esa es gigantesco. otra cosa. ¿Quién quita en el futuro? Pues ya Pues, nomás a nosotros en nuestras conversaciones privadas nos cuesta sostener el ritmo de la industria en conversaciones, pues imagínate con los independientes. nos arrasan ahí. Pero bueno, ahora pasamos a otro de los grandes iconos del terror. Incluso creo que es más actualmente que en su época. Sí. Y siento que incluso está más fuerte ahora que en los 90. Porque en los 90 yo lo conocí, pero era como que meh. A partir del 2010 para acá fue que me interesé muchísimo más. Y ahorita el boom de H.P. Lovecraft está en furor. O sea, Sí. no solamente han sacado libros o relanzamientos de sus libros, sino está en casi todos los medios audiovisuales. Tanto como de imagen, juego, película, hasta música. Hay de todo de Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft es hoy en día, y yo me alegro mucho, es uno de los autores de los que más contenido uno encuentra, pues de los escritores tradicionales de género de terror. Es de lo que más encuentra uno de material en internet en general, o sea, tanto en productos audiovisuales como creadores de contenido, gente que le gusta hacer reseñas, gente que le gusta comentarlo, como nosotros, porque a mí Edgar Allan Poe y Lovecraft son personajes con los que yo siento cierta, no puedo decir que empatía, tampoco puedo decir que sea lástima, es más bien como una especie de, no sabría cómo explicarlo. Ellos no es que hayan tenido una vida miserable del todo, aunque un poco sí, pero son gente que no recibió el crédito mérito, en vida. no recibió el crédito de ese legado tan maravilloso que nos dejaron. No recibieron ningún tipo de reconocimiento por ello. Pero siento que eso es algo que pasa mucho en la industria del arte. Siento que hay muchos grandes artistas que no solamente son escritores. Por ejemplo, Van Gogh. Nadie sabía lo valioso que fue hasta que descubrieron unos cuantos cuadros y ahorita un cuadro de él vale millones, ¿no? Y él murió en la pobreza extrema. Correcto. Y así hay muchísimos que, o sea, como que su arte se populariza porque otras personas después en un tiempo se dan cuenta de lo tan talentosos que eran o eran adelantados para sus épocas, o sea, pensamientos que no eran normalmente comunes para las épocas en las que nacieron cada uno de ellos. Yo le llamo ingenio. Incomprendidos. Incomprendidos en su época porque tiene un ingenio increíble. Y a ver, o sea, uno va a ver una biografía de Edgar Allan Poe y se da cuenta que algunos de sus grandes cuentos y algunas de sus grandes historias las vendió en un pasquín de $3 y le dieron $20. O sea, bueno, para su época habrá sido su buena cantidad de plata, pero no, si uno lo compara con el legado o lo contrasta con el legado que nos dejó, era una bicocada, una cantidad risible de plata. Y hombre, son autores que a mí, insisto, no sé cómo expresar el tipo de sentimiento de solidaridad. Hoy en día, a pesar de todo, me da alegría que los celebremos y que los citemos y que los estemos comentando y todo, porque son autores que vale la pena leer. Y yo estoy seguro que el 90 al 80% de la mayoría de las producciones de terror contemporáneas están inspiradas en ese tipo de relatos. Sí, o en esa esencia y esa forma de escribir. Ahorita es muy difícil. No es imposible, pero sí es complicado encontrar alguna producción enfocada al terror que no esté inspirada en alguna obra o del universo que creó tanto Edgar Allan Poe como de Lovecraft. O sea, hay... Sí, ¿por qué? Porque pues el mismo Lovecraft bebió o mamó, como dicen, de la sabiduría que tenía Edgar Allan Poe. Entonces, intrínsecamente sus obras están unidas en espíritu y que pues llega para lo demás. Así que en cierta forma estás como
aprovechando una idea en el que amalgama tanto a Poe como a Lovecraft. Y a mí, para mí esos dos son los dos referentes de mi gusto por el terror, porque el uno me enamoró, Poe, y el otro me fascinó, Lovecraft. Y el caso de Lovecraft es muy... yo lo siento muy entrañable en mi corazoncito, porque yo Lovecraft... O sea, el tipo fue un maestro dándole rienda suelta a su imaginación y mezclándola con conceptos que sí caben o más o menos alcanzan a caber en una concepción un poquito más escéptica de la vida. Claro. Me imagino que la audiencia se está esperando que hablemos de Cthulhu, que es el gran protagonista. Su personaje por excelencia del Correcto, universo sí. literario que creó él, más no el más importante de todo su universo. Correcto, sino el más poderoso y el más famoso. Sí, O sea, exacto. versiones de Cthulhu Yo siempre lo influencia de pongo. Cthulhu en todo lado. Yo siempre como, o sea, lo he bromeado con, o en mi cabeza siempre he dicho, es como el Instagramer del combo. Es el que sí manda fotos y TikToks y está porque todos lo conocen. El TikToker de los espíritus de las creaciones de Lovecraft, pues. Y, por ejemplo, ¿tú cómo fue tu primer acercamiento a Lovecraft? Y yo te cuento. Es raro. Es terriblemente raro. Mi primer acercamiento con el horror cósmico fue por culpa de la música. Ok. Extrañamente. Hay dos Como raro. canciones. Pues raro no es cuando te conozco. Las personas que te conocemos no se nos hace tan raro esa parte. Para los audioescuchas y televidentes, sí. Sí, es que yo, pues, otro de mis oficios y mis hábitos es la música. Entonces, dediqué muchos años a estudiar música, a aprender de música, no solamente de lo que hubiese en tendencia o de la historia de la música, sino también pues toco instrumentos. Y una de las bandas con las que yo tuve una obsesión así brutal fue Metallica. Estoy hablando de 1997, 98, 99. Uh-huh. Me volví muy fan de Metallica. Les conocí toda la discografía de algunos álbumes, saqué nota por nota todos los riffs, solos. Y hubo dos canciones en particular cuando ya los conocí muy bien que me llamaron mucho la atención. Una era El llamado de Cthulhu, The Call of Cthulhu. Hay una canción de Metallica del álbum Ride the Lightning de 1986 que se llama así. Es una canción instrumental, pero me dejó rayado porque pues yo nunca había escuchado de eso. Sí. Un amigo mío, un amigo muy cercano y muy querido, otro de mis mejores amigos, Alejo, un saludo si por ahí llega a ver el podcast, me compartió un libro. Tiene que escuchar el podcast, si no. ¿Cómo así que sea amigo y no está escuchando el podcast? Uy, no. Después arreglo cuentas con él. No, mentira. Él me facilitó un libro. Él en ese momento estaba estudiando en la Universidad Nacional de Colombia. Y me facilitó un libro que era The Call of Cthulhu, que era un compendio de cuentos de Lovecraft. Yo lo leí y no te voy a decir mentiras. No me prendé, no quedé enamorado ni nada de eso. Lo leí, me pareció chévere, pero no alcancé como a entender muy bien la vaina de qué iba el rollo. Hasta que avancé yo en mi carrera universitaria. Yo estudiaba ingeniería. Bueno, estudié y terminé ingeniería. Y cuando empecé a ver ciertas materias, específicamente unas relacionadas con el estudio de telecomunicaciones, del espectro electromagnético, empecé a ver cosas de física un poquito ya más avanzadas. No alcancé a ver plenamente, digamos, física cuántica, que hoy en día creo que ya es currículum normal en todas las universidades, pero alcancé a ver algunas cositas de física relativista, sí, un poco. Y este tema tan particular que me abrió a mí la cabeza fue física de ondas. ¿A qué voy con el rollo? Que cuando empecé a ver esas materias fue que empecé a ver con otros ojos lo que ya había leído de Lovecraft y empecé a buscar más. Empecé a conseguir cosas. Yo en esa época pues no tenía acceso a comprar libros, no tenía dinero. Entonces me conseguía fotocopias de los libros. Como todo estudiante. Como todo estudiante. Sí, aquí el que nos venga, ¿no? Yo tenía libros para la universidad nuevos. Porque todos hemos vivido con fotocopias.
Yo soy así de ñoño ahorita, compro, o sea, tengo muchas cosas, muchos aparatos, tengo muchos equipos para mi trabajo, para mi entretenimiento. Tengo muchos equipos por eso, porque yo no calmé esa goma cuando era niño y no tenía la plata para hacerlo. Pero hoy en día sí lo puedo hacer. Ahorita yo Y es también una que pesadilla. puedo, digo, ¿hay libro de eso? Bueno, lo quiero y con pasta dura. Nada de, Sí. nada de argollados Nada de ni pastilla blanda, fotocopias. ¿no? Yo Sí. me ocupo como es. Ya sufrí esa Yo en época, esa- ya no va a volver ahorita ya. yo en, yo en esa época, pues a mí no me alcanzaba, entonces no me alcanzaba para comprar recursos. Entonces a sacar fotocopias, sacaba libros de la biblioteca de la Luis Ángel Arango, la biblioteca De los estudiantes la aquí. biblioteca pública más Todos grande hemos de ido Bogotá. allá. Y de la Luis Ángel empecé a sacar algunos libros y empecé a fotocopiarlos. Entonces empecé como a entender un poco la relación de por dónde quería tirar los tiros Lovecraft y me pareció una sacada de cabeza espantosa. Ya lo habíamos comentado Ujú. en un podcast anterior, pero Sí. es que me encanta ese concepto y siempre que tengo la oportunidad hablo de él, sobre todo cuando estoy bebido y alcoholizado. Esa es Nosotros- otra forma para sacar otro podcast entonces. Puede ser. Lo que A punto salga chupito. en un post. Bueno, También comprar botellas de vino, Sí. recargar la nevera con cerveza y nos apuntamos. Nosotros los seres humanos funcionamos de cierta forma en la que nuestros ojos y nuestros oídos alcanzan a captar a captar ciertas frecuencias de onda con las que nosotros entendemos nuestra realidad. ujú. Nosotros entendemos nuestra realidad por nuestros sentidos y los dos principales son la vista y el oído. Y eso solamente es un fragmento de todo el universo de vibraciones de ondas dentro del espectro electromagnético que existen. Entonces, cuando uno empieza más o menos a estudiar esas cosas, uno se da cuenta que uno percibe apenas un pedacito muy pequeño de la realidad. Otro ejemplo que a mí me encanta, otra analogía o conclusión a la que yo he llegado a la que he llegado más o menos, me la han inspirado también y de pronto he escuchado conceptualmente algo que me ha de hecho llegar a esa conclusión. Y es la razón. Nosotros cuando hacemos cuentas, cuando escribimos números, Sí. nosotros escribimos los números en base 10. Ujú. En base 10 es que tienes el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reinicias, pasas a 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Lo mismo. 20. 20 es múltiplo de 10. Y cada vez que superamos cierto límite empezamos a poner separador de 1000. Cuando pasamos de los cientos, llegamos a los miles y así sucesivamente. Y todo está en base 10. O sea, en base de 10 dígitos que utilizamos para hacer nuestras operaciones numéricas. ¿Y eso de dónde sale? ¿Por qué nosotros contamos así? ¿Por qué concebimos el mundo en un sistema base 10? Yo te voy a dar la conclusión que para mí ha sido más obvia. Tenemos 10. Tenemos 10 dedos. Si nosotros tuviéramos 8 dedos, si nos faltara el pulgar, o bueno, si nos faltara más bien alguno de estos, contaríamos en base 8. Ujú. A mí me encanta Lovecraft porque pone a un humano en contacto o con criaturas o con conocimiento o con descubrimientos o simplemente visiones de un universo que uno no puede ser capaz de entender. O sea que nuestra capacidad mental y la forma en la que nosotros hemos visto, asumimos el mundo, la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que entendemos nuestro alrededor, nuestra cotidianidad y la forma en la que percibimos la naturaleza es incompleta. O al menos es un pedazo chiquito enfrentándonos a experiencias en las que uno está expuesto a conceptos que uno no puede entender del todo. Casi todas las narraciones de Lovecraft siempre apuntan a que el narrador en algún punto se le empieza a ir la tuerca, se empieza a volver loco. Es porque ¿cómo se llama esto? En las historias de Lovecraft, lo que te enseñan de cierta forma es que el conocimiento te puede llevar a la locura. Y mientras más sepas, más loco vas a estar. Entonces, correcto. En nuestra ignorancia estamos felices. Ahí ya saco el sable y meto el machetazo. Por eso Sí. me gusta tanto Bloodborne. Ujú. Porque involucra muchos de esos conceptos de una forma muy natural.
de una forma muy bonita, y es una cosa que lo hizo fue o sea, se le ocurrió fue a este señor. Este señor se puso en la tarea muy juicioso de decir, hombre, si nosotros evolucionamos a partir de los monos, ¿qué habría pasado si otra criatura diferente o con un origen de evolución diferente fuera la especie dominante y desarrollara un nivel de inteligencia como el nuestro o superior? No sé, un calamar. También todo parte que Lovecraft le tenía pánico, pavor y desagrado a las criaturas marinas, ¿no? Pero le tenía ese horror acuático que le digo por el problema que tú tienes también, porque él le hacía daño comer pescado, era alérgico. Sí, correcto. Entonces cada vez que comía, vivía en una ciudad encima portuaria, sí, y cada vez él nació en Providence, que es un puerto pesquero en Estados Unidos, en el año de 1890, creo. Es que son casi los mismos dígitos que la fecha de Poe, pero están buscados ahí. Yo no me acuerdo. Pero bueno. Poe nació en el 1809 y Lovecraft nació en 1890. Bueno, si esa es la fecha, aquí lo pondré. Sí, debe ser. Igual, puedo estar cometiendo un error, porfa, no se los olviden meter en comentarios y estoy metiendo la pata. Y pues él se intoxicaba cada vez que comía pescado. Por eso, las personas que han leído las obras de Lovecraft, muchas de las criaturas son de tintes acuáticos. O de sus personajes más importantes son de ese origen. O incluso los celestiales tienen un parecido muy molusco, con un estilo muy de molusco, pues. Tentáculos. Sí, el sueño de todo japonés. Y no vamos a hacer un capítulo de hentai. No lo vamos a hacer. No, eso no. Yo no dije nada, yo solo usted puso ahí la parte de hentai. No sé en qué está pensando, Jorge. Si lo van a funar a él. En lo que pensamos todos los geeks cuando hablamos de tentáculos. A ver. Yo no sé. Yo en ese lado soy muy tranquilo. Estoy seguro que lo pensaste. No, pero retomando el tema, el gran núcleo de las obras de Lovecraft es ese. O sea, envolver toda esa capa de misticismo, toda esa capa de brujería, de vudú, de cultos raros, de presencias sobrenaturales y eso, darle un tinte un poco más racional. Y a mí eso sí me vuela mucho la cabeza. Primero, yo soy ateo, soy de naturaleza muy escéptica, como ya lo saben. Si ya han estado viendo el podcast, los capítulos anteriores ya se enteraron. Yo soy de un corte muy escéptico, pero no quiere decir que de lleno yo considero que haya que eliminar todas las experiencias de la gente, porque es que hay muchas facetas de la realidad que nos rodea que nosotros no conocemos. Y una de las cosas bonitas que tiene la ciencia, de las cosas bonitas que tiene el método científico, es tratar de llegar tanto como sea posible a la verdad, sabiendo que posiblemente no lo logremos nunca. Y siempre hay espacio para evaluar otras condiciones, otras situaciones. Hoy en día mucha de la ciencia ficción y las historias de terror cósmico y eso, como Alien, Cloverfield, de las que ya hemos hablado en capítulos anteriores, están inspiradas en eso, en escenarios que simplemente nos son totalmente desconocidos o en situaciones que no podemos concebir con nuestra forma de concebir el mundo, de la forma en la que reconocemos la naturaleza que nos rodea. Y es que, por ejemplo, eso él muy bien lo representó vamos a hablar aquí de 4 libros que estaría, por ejemplo, en la parte de lo desconocido, de lo que no puedes ver, pero sientes que hay algo ahí, que sería El horror de Dunwich. La historia trata sobre eso, un ser invisible, que también lleva lo que te cuentan un poco en The Thing, en La cosa del otro mundo, que es un ser grotesco, pero pues no quiero entrar en spoilers para las personas, porque sí, una de las cosas que sí insto mucho a las personas que no conocen a Lovecraft es que se lean por lo menos estos 4 libros, o bueno, estos primeros 3 libros, porque el 4 sí es un ladrillo,
Y ese sí no se lo recomiendo a menos de que ya tengas un bagaje en la literatura de Lovecraft, que sería Las montañas de la locura. Entonces, en el horror de Dunwich, pues se trata sobre eso, el horror a lo desconocido, a lo que no puedes ver. Incluso hay otro libro parecido que se llama El vampiro del espacio, si no estoy mal. Que es... Ese es de Robert Price. Sí, no es una literatura hecha por Lovecraft, pero sí del círculo de Lovecraft, que eran escritores que eran muy amigos de él, que tenían el permiso incluso del mismo Lovecraft para poder hacer uso de sus personajes y expandir su historia. Que eso es lo bueno del universo de Lovecraft, que él puede haber dejado unos cuantos personajes o el núcleo y los demás lo expandieron. Hay uno que otro escritor por ahí que no es muy querido por los fans, pero pues yo digo, todos han sido de cierta forma partícipes en que ahorita nosotros escuchemos y sepamos de Lovecraft, así que aquí se queda. Absolutamente de acuerdo. Otro que bueno, ahora si vamos por el horror que él hacía, que detestaba los peces y todas estas cosas, pues ahí está Las sombras sobre Eastwood, que trata mucho de esas cosas que él le desagradaban y está muy bien contada porque pues es la típica, ¿no? Un pueblo costero, mucha niebla, muy Silent Hill, toda la ambientación que te describe, y hay algo que pasa ahí que está a vista de todos saben que hay algo, pero no tienen ni idea. Incluso, bueno, no quiero entrar en spoiler, así que vayan por ese libro, que también aquí van a ver sus portadas. De hecho, la referencia más bonita que yo conozco de la isla de Innsmouth, Silent Hill cabe al pelo, sí. Bueno, no, calcadito no, sino muy inspirado. Claro, con toda en la ambientación, exacto. Pero para mí el más bonito es Bloodborne. En el DLC de los antiguos cazadores sí. hay un segmento, una parte del juego en el que uno tiene acceso a un lugar que se llama la aldea pesquera. La aldea pesquera es Innsmouth, o sea, la aldea pesquera de Bloodborne es Innsmouth. Mejor dicho, si no quieren leerlos, pero quieren jugarlos y les gustan los videojuegos, Bloodborne ahí recopila la esencia del universo cósmico de Lovecraft. Y yo voy más allá. O sea, oye, que nos estamos volviendo unos meta recomendadores. Si quieren entrar en el mundo de Lovecraft, así sea de una forma muy superficial, no es necesario que se lean todo ese montón de libros. No. Solamente con apreciar algunas pocas obras y esas ideas tan chéveres y tan ingeniosas, estoy seguro que la van a pasar bueno. Por el lado literario, pues claramente están las recomendaciones. Por el lado de los videojuegos, Silent Hill, Bloodborne. Por el lado de audiovisuales y películas, pues hay montones. No, hay muchísimas más. Por el lado de la música, recomiendo 3 canciones ya mencioné una, de la misma banda. Una es la que te decía, de Call of the Cthulhu, que es del 86, de Metallica, del Ride the Lightning, que es una obra instrumental, solamente es instrumental, pero solamente el título ya, si uno se sumerge un poquito en la música, es una buena canción de terror. Hay otra del Master of Puppets de 1987, si no estoy mal. No me acuerdo que Master of Puppets. Ay, no. Master of Puppets es del 86, perdón. El Ride the Lightning es del 85, 84, más o menos. Bueno, no importa. Hay una canción de ese álbum que se llama The Thing That Should Not Be. La cosa que no puede ser. Sí. Esa canción tuvo una reelaboración en el álbum sinfónico de Metallica, el S&M, Symphonic and Metallica del 99 o del 2000. Esa versión en particular me parece como la más recomendable, y esa canción está inspirada en el cuento de La sombra de Innsmouth. Eso es otro para tener en cuenta. Pero entonces ahí tiene otra. Y hay otra canción adicional que ya es más recientica, es de un álbum que se llama Dead Magnetic. Eso es como de 2000 algo, 2008, 10, 9, no lo recuerdo bien. Y hay una canción que se llama All Nightmare Long, durante toda la noche. Y esa canción está inspirada en el cuento de los perros de Tíndalos. Esa es muy buena, ese cuento es muy chévere. Entonces, que también recordarlos ahí. Hay otro también es, bueno, aparte de estos libros, ¿no? De Call of Cthulhu, La llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich, Las sombras sobre Innsmouth y Las montañas de la locura,
pues hay ser. hay muchos otros libritos ahí que estaría el color que cayó del cielo o el color de otro espacio que le dicen. Es que hay una confusión en el nombre porque muchos otros dicen que es el color que cayó del cielo, pero creo que es el color del espacio. El color que va en el espacio, algo así. The Other Space, es The Color of the Other Space, es en inglés, si no estoy mal. Sí, aparte, pero lo pueden encontrar en español casticito, lo pueden encontrar como el color que cayó del cielo. Sí. No tiene pérdida. Y si lo quieren leer en inglés, mucho mejor. Uh-huh. Y bueno, hay más libros hechos por su círculo de amigos, como digo, el grupo de amigos de Lovecraft, que ellos sí expandieron mucho su literatura, creando nuevos dioses, nuevos seres. Incluso a mí lo que me gusta también es que incluso autor del personaje de Conan el Bárbaro fue parte del grupo de Lovecraft, y muchos personajes estaban inspirados en criaturas de él. O sea, creo que Shuma Gorath, que también llegó a Marvel por la literatura de Lovecraft, y pues incluso creo que él metió en un libro al personaje de Arthur Conan Doyle como personaje para que le dijera para que lo matara, o era de otro autor. Creo que hicieron hicieron como una especie de pacto, pacto en el que él podía matarlo a su personaje como tal, como Howard Lovecraft, y el otro podía matarlo en su libro con tal como su nombre tal. Entonces era muy chistoso eso. Y no solamente sus libros trascendieron, sino solamente incluso personajes de sus propios libros, como el mismo Cthulhu, que ya es parte de la cultura pop per se. O sea, no necesario, ya se salió de toda la parte literal. Y otro producto también que se salió de su parte literal, que es el Necronomicon, un libro inscrito dentro del universo de Lovecraft, que incluso creo que en alguna parte, o habrá gente en el mundo que cree que ese libro realmente existe. Entonces... Correcto, porque el libro nació como una referencia, no como una referencia, salió como parte de la narración. Era un libro que se encontraba resguardado, o algunas transcripciones, que el libro, algunas transcripciones que se supone que según hay la ficción de Lovecraft, algunas transcripciones del libro estaban resguardadas en la Universidad de Miskatonic, en la ciudad de Arkham. Y ese libro, al que se le dio el nombre del Necronomicon, terminó volviéndose parte de como del metauniverso de las narraciones de Lovecraft. Y uno encuentra muchas referencias a ese libro, si no bien por el nombre, sí por la referencia de que son unos escritos que se encontraban en la Universidad de Miskatonic, en la ciudad de Arkham. Se encuentran en muchas partes de muchas narraciones. Incluso hay un guiño ahí y un dato ahí extra. Y es que es muy chistoso porque hubo un autor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero lo pondré aquí, que de cierta forma quería hacer quedar mal a Lovecraft, ¿sí? O como burlarse de la obra de él. E inventó de que el libro estaba resguardado en la Biblioteca Nacional, creo que, o de una universidad en Buenos Aires, en Argentina. Incluso le creó una pestaña misma en la biblioteca, como esos documenticos que vas para ver si el libro está ahí. Y el libro... La ficha mnemotécnica. Ajá, la ficha mnemotécnica del libro. Y está, y es real. Y cada vez que la gente va a pedirla, siempre está... O sea, siempre alguien ya lo sacó antes. Entonces quedó como que sí existiera. Y en vez de que se volviera una burla porque quería que la gente fuera y descubriera que no existía y todo eso, antes eso agregó más a la mitología del universo, y ahora, gracias a eso, es que la gente cree que de verdad existe el libro. Correcto. Porque dicen, no, yo fui a la biblioteca de ahí porque es una de las copias, de las 3 copias que supuestamente existen en el mundo, y que lo tiene alguien arrendado. O sea, alguien lo tiene y no lo ha entregado en mucho tiempo. Entonces ya se creó el mito de que alguien... Ahí empezamos. Entonces, pero bueno, pues es un dato chistoso porque querer desprestigiar la obra de alguien, en vez de hacerlo, pues simplemente hizo que creciera más. Su mitología se volviera más y se volviera más fuerte. Ahora, sí. Dime. No, lo que iba a decir es,
a pesar de que, bueno, nosotros estamos contando cosas, dando detalles de algunos libros, algunos productos audiovisuales, productos de videojuegos y eso, pues siempre va a haber alguien que dice, no, estos juegos no son Lovecraftianos porque no cumplen las normas de Lovecraft. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que Lovecraft no tiene nada que ver con Bloodborne. Porque en Bloodborne tú matas a los dioses, a los enemigos, y eso nunca podría pasar en el universo de Lovecraft. Y digo, entonces préstale más atención a los libros de Lovecraft porque mucha de la inspiración de Bloodborne se está enfocado en Lovecraft. Ahora, sí, obviamente tienes que hacer ciertas, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría decirlo? O sea, tienes que tomarte algunas normas más laxas con respecto al producto per se, porque pues es un videojuego, ¿no? En un videojuego generalmente tienes que hacer otras herramientas para contar cierta historia. Y pues en esta que es Lovecraft, de Bloodborne, pues combates contra enemigos y cosas así, ¿no? Esas son las reglas del juego. No hay que ser más papista que el Papa, con que uno Exacto. simplemente pueda apreciar y disfrutar del ingenio y de los conceptos que más o menos, o que estos autores trataron de expresarnos, trataron de exteriorizar. Hombre, era una explosión de creatividad. Uh-huh. Hay que valorarla como lo que es. Es una expresión de creatividad que para algunos les puede inspirar más, a otros les puede inspirar menos, pero ponerse a ceñirnos, a amarrarnos, sí, ya es como a que un canon tan estricto, pues no vale la pena. Tampoco vale la pena. sí, porque si fuera por eso, si tuviéramos esa mentalidad y la gente que se rodeaba de todo lo que supiera, bueno, de todo el producto literario que creó Lovecraft, pues ahorita no estaríamos escuchándolo, porque si el grupo de él se hubiera amarrado solo a esas ideas, no hubiera explorado otras formas de llegar a otros productos audiovisuales, que gracias a eso es que nosotros conocemos ahora a Lovecraft y toda su prosa escrita. Sí, eso tiene un valor muy grandote, yo creo, muy grandote. Entonces, y aquí esos temas de ciencia ficción me ponen la cabeza a funcionar chévere. No, y es que es muy chévere. Yo, por ejemplo, tú contaste que tu primer contacto con Lovecraft fue en la música. Sí. A mí mi primer contacto fue... Tú más o menos fue en los 90, tú me dices, ¿no? Sí, sería como en el 97, 96. Sí, eso por ejemplo, mi primer contacto fue en los 90 con algo del horror cósmico, pero no era horror cósmico, realmente estaba inspirado en las obras de él. Uh-huh. Pero yo me di cuenta ya que había conocido el horror cósmico hace muchos años. Fue por ahí el 2013, 2014, o sea, ya más reciente. Sí, ya hace poco. Y fue por el amigo en común que tenemos, que es Iván, que le gustaba mucho. Él decía, a mí me encanta Lovecraft, y pues voy y le di el detalle de regalarle un libro, pero antes de regalarlo pues me puse a leerlo y dije, oye, pues está muy chévere. Me empecé a investigarlo, ¿no? Y después, no, pues yo he leído este tipo antes, pero no le había parado, como decimos aquí en Colombia, bolas. Dije, vamos a retroceder. Y me di cuenta que mi primer acercamiento al universo en sí, de ese tipo de horror cósmico en el que no entiendes nada y que eres, o sea, algo que te pueden destruir así en un plis plas, como dicen. Y tampoco es algo muy inspirado per se, sería Berserk. Empecé a leer el manga. Porque pues y ahí cuando me di cuenta, es que estas criaturas, ¿cómo es que se llaman los seres de los malos de Lovecraft, de Berserk? Es que no me acuerdo, los apóstoles, ¿no? La mano. No, los apóstoles. Pues son criaturas que hacen ritos y venden su alma de cierta forma para tener ciertas habilidades. Le venden. Que es uno de la mano. Ajá, que es un núcleo de idea que nace del horror cósmico, porque son sectas que hacen rituales para invocar poderes superiores y pues generalmente nunca quedan bien, ¿no? Siempre una repercusión, o es una deformidad física, o pues se mueren de inmediato, X cosas. Entonces ya ahí me di cuenta en ese momento que Lovecraft llevaba años influenciando la cultura pop debajo de, como en sus libros, ¿no? Debajo de cuerda, y ya estaba armando todo. Cada vez nos dábamos cuenta. Uh-huh.
Se podría decir que incluso ahorita todos los que nos gusta Lovecraft somos parte de un culto. El culto a Lovecraft. Ay, pero es que a mí él siempre se le conoce como HP Lovecraft, ¿no? HP. Podríamos hacer algo así como la cofradía de los HP. De los... Pero depende del país, nos dicen otra cosa. Estos HPs. Los HPs. Bueno, no, yo lo tomo por buen lado. Yo lo tomaría por muy buen lado. Pero bueno, cambiando de tema un poquito y ya volviendo a la parte literaria, porque nos fuimos a volar un poco con Lovecraft, que eso es lo bueno de él, nos manda a salirnos de nuestros límites. Sí, incluso para hablar de él, nos saca de la zona en la que estamos. Ya después, en otro podcast, podemos hablar solo de él y pues como persona y como escritor. Que dan por, o sea, solo él da por mucho para hablar. Da para debate a montones. Muy bien, déjenlo ir. Señor. ¿Ah? Oh, ya veo. Supongo que porque alimentamos a un dios con afroamericanos, somos racistas. Shub-Niggurath es un dios lejano, uno que debe ser apaciguado y cuya llegada fue presagiada por el gran H.P. Lovecraft. Pero supongo que H.P. Lovecraft también era racista. Carajo, ¿en serio lo era? ¿Qué tan racista era? ¿En serio? Exacto. Y ahora vamos por otro de los exponentes ya más recientes del terror. Me gusta mucho su escritura, pero no estoy muy metido con la fecha de nacimiento de él y todo eso, que sería Stephen King. Es uno de los... El papá. De los maestros de terror de los últimos 50 años, podría decirse. Señor King, dígame en qué historia macabra está trabajando ahora. No pienso escribir sobre horror ahora. ¡Oh, qué lástima! Estoy trabajando en la biografía de Benjamin Franklin. Es un hombre fascinante. Descubrió la electricidad y solía torturar a pequeños animales y a hombres de la montaña verde y la llave que ató al extremo de la cometa. Abrió las puertas del infierno. Bien, avíseme cuando se reincorpore al horror. Lo haré. Llamar a March. Los 60 años. Sí, es el papá del terror contemporáneo. Sí. Definitivamente. Y pues, no, él, como pasó con Lovecraft, ya trascendió sus obras a la parte literaria, ya están en el cine. Creo que incluso hay juegos que se han inspirado en sus obras. Alan Wake. Ahí está, le iba a decir, pero tú conoces más el juego que yo ahorita. Entonces, ahorita podrías dar ese guiño ahí de él. Incluso Silent Hill mismo, cuando se inspira en la parte de... Bueno, para los que han jugado el juego se acordarán que el mapa y las calles que están del mismo pueblo tiene el nombre de muchos escritores. Y todas obras de terror, si no estoy mal, otras son de detectives. Ahora, no, casi todos son autores de thrillers de misterio, de detectivescos y de terror, correcto. Y en la actualidad, si no estoy mal, creo que la gran mayoría tiene pesadillas con sus personajes, sobre todo con el más conocido de todos, que es It, la cosa, eso. Pennywise, porque pues son de sus libros más aclamados. Bueno, aquí vamos a hablar de 4 libros, que sería It, El Resplandor, el otro sería Carrie, que increíblemente para mí es el primer libro que leí así enfocado al terror de un superhéroe o de una persona con super habilidades, que sería eso. Y hay otro que se llama ¿cómo se llama? Bueno, eso sí no lo he leído, pero una amiga ahorita lo está leyendo, que se llama La Cúpula. Incluso, bueno, es que ahí también ha sacado Cementerio Maldito, que es otro de sus libros muy importantes, que no solamente está en la música, porque hay una canción que se llama así, creo que es de Los Ramones. Y otro que es, bueno, la película que salió, incluso ya ahorita hasta tiene remake la película antigua. El Resplandor tuvo una secuela, incluso Stephen King dijo que nunca iba a sacar secuela de sus libros, pero pues ya sacó, que sería Doctor Sueño, con la película el mismo nombre, Doctor Sueño. Incluso It
tiene remake. Creo que la habrán visto, es una película que salió hace 2018, creo que salió la primera. O el 2019. 2017. Sí. Bueno, muy buena. O sea, la primera parte del remake, muy buena. Y la segunda, más o menos. Siempre me gusta más la original. Pero lo que más me gustó de Stephen King como escritor fue... Y que de pronto hay personas que sí dicen, es demasiado cansón su escritura. Y es que es muy descriptivo. Entonces, a la hora de leer el libro, no solamente te está contando dónde están, sino te está escribiendo todo lo que hay alrededor para que te sientas ahí. Ahora, él no solamente cuenta historias de terror, también tiene sus detectives, pero una de las historias que más me gustó, que fue la de Carrie, fue la primera vez que vi así como algo que no tenía nada que ver con la parte de terror paranormal per se, sino era enfocado en las posibles habilidades que pudiera tener una persona. En esa época creo que estaba mucho investigaciones de la Unión Soviética que se decían que buscaban gente que tuviera habilidades extrasensoriales y todo eso. Y él, yo creo que vio eso y dijo, bueno, hay una posible forma de contar una historia desde este ángulo. Y sale la niña, ¿no? Carrie. Carrie. ¿Tú te viste la película o te leíste el libro? Yo vi las dos películas, la viejita y la actual. Y la actual, que la hizo esta chica, Chloe Moretz. Grace Moretz. Y pues de pronto, es que no sé, cuando yo vi la original, ya había visto muchas películas que de pronto habrían como puesto a funcionar mejor la imaginación. Entonces cuando la vi, se me hizo muy pero entiendo el valor que tiene. Claro. Porque pues su narración fue muy definitoria de cómo iban a quedar algunos cánones del terror desde esa época. Uh-huh. Yo es lo que siempre le he criticado, digamos, un poco a Stephen King. No desde la parte textual o de su escritura, sino de la parte de negocios. Porque él vende el derecho de sus libros para hacer películas al que le pagues. Y él siempre va a decir que la película es buena, así sea un bodrio. Creo que, y es chistoso porque una de las pocas películas que realmente tuvo éxito en la parte cineasta, o sea, que ganó premios y eso, fue la del Resplandor. Ajá. Sí. Por el guión que creó Kubrick. Y es muy chistoso. Porque es que... a mí la banda me va a colgar. No me gusta. A mí el Resplandor. La he visto 2 veces. No hay momentos que... Hay momentos que como que sí me alcanza a sumergir, pero de repente hay o bajadas o subidas de ritmo que me sacan de... Mira, por ejemplo, ahí te voy a decir una cosita. Y es que sí es cierto. O sea, el Resplandor como guión, pues se ganó Oscar, creo que fue mejor adaptación guión y todo eso. Sí. Pero las personas... Es una película de culto. Pero las personas que nos leímos El Resplandor preferimos el libro muchísimo más. ¿Por qué? Porque en la película se hacen muchas omisiones, se cambian personajes, se quitan personajes y se cuenta un ángulo desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces, incluso por eso es la única película que Stephen King no le gustó el guión, incluso no la vio cuando la estrenaron, porque se había enojado con Kubrick al hacerla. Pero para el lado crítico de cineasta y todo eso, pues la alabaron y que fue súper bien. Porque en el libro, en El Resplandor, uno de los personajes más importantes en sí y peligrosos es una locación, ni siquiera es el mismo Overlook, que sí podría ser el Overlook, que es la casa, sino es el jardín, el laberinto. En el laberinto pasan muchas cosas, tienen cosas ahí que no se cuentan para nada en la película. Incluso en la película se hacen omiso a ciertos espíritus que aparecen en varias habitaciones, que en el libro te cuentan mucho. Incluso el final es distinto. Pues no quiero entrar en spoiler para que no
pues no se les arruine la experiencia de leer el libro, porque sí, les recomiendo muchísimo más que se lean el libro El Resplandor a que se lean a que se vean la película. Bueno, si la película la quieren ver por aparte como producto audiovisual, me parece entretenido. Vamos a trazar el objetivo del próximo año de al menos leerme. Es que yo de Stephen King conozco lo que se conoce o por cultura popular o por referencias en el medio en el que más me muevo, que son los videojuegos, sí, o por películas o series. Es en lo único. Voy a proponerme voy a hacerme el propósito firme de año nuevo de leerme al menos 2 libritos de Stephen King el próximo año. Ahí está, eso está bien. Y ustedes también, por favor, televidentes o audioescuchas, eso puede ser un buen impulso para conocer más de la escritura de aquí de Stephen King o de Lovecraft o de Edgar Allan Poe. Ahí está. Los instamos, mejor dicho, a que puedan darse el ratico para acercarse a alguno de sus libros. Ahora, es una invitación abierta y comprometida para que nos demos una oportunidad. Supongo que es por el índice tan alto de alfabetización que hemos llegado como civilización. Que igual tendremos miles de problemas en nuestros sistemas educativos, yo creo que en toda Latinoamérica y probablemente en todo el planeta, o en gran parte del planeta. Sí. Pero subestimamos mucho el poder de la lectura. Demasiado. Y es un mundo que es bien bonito y no hay que meterse, no es para volvernos eruditos ni nada, sino disfrutarse un buen librito, una buena historia. No tiene que ser lo más aclamado con premios Pulitzer y nominados al Nobel. Que uno se lea texticos que sean entretenidos, que uno se haga conciencia que se está entreteniendo, que está dándole rienda suelta al gusto y a la imaginación, siempre viene bien. Insisto, el próximo año me voy a hacer el propósito de leerme al menos 2 libritos de Stephen King. Incluso ahorita estamos hablando de este género, porque pues ese es el tema que escogimos para este podcast. Pero pues no solamente pueden quedarse con el género de terror, o sea, están los de fantasía, los de policiales, los thrillers o los de drama, que hay muchos históricos también, hay muy buenos. Y pues cuando lleguen esos momentos también les recomendaremos libros para que lleguen a buscarlos. Bueno, sí, volviendo con Stephen King, It fue otro de los libros que también para el momento o sea, yo primero, ahí sí yo puedo decir que primero llegué a la parte audiovisual en ese libro. O sea, me vi primero la serie que salió en los 90s. La serie, sí. La serie. Y ya después de eso dije, quiero saber más de It. Entonces decían, no, hay un libro. Creería yo que ahí sí fue como conocí yo a Stephen King. No tengo recuerdo si primero fue El Resplandor o It. Creo que fue It. Entonces llegué a It y ahí me di cuenta que el libro también era una cosa distinta. O sea, abarcaban ya temas sobre violencia homofóbica. O sea, porque habían personajes que en el libro eran abiertamente gays. Y que por la época les había... Creo que en el remake, en la película, hacen un guiño a esa historia. Que, bueno, en el libro es muchísimo más, ahonda mucho más. Y eso me gustó. O sea, dije, no solamente me están hablando de algo, sino estoy viendo algo en la sociedad que no se me había contado, que podía explorar otros temas también. También estaba lo del racismo. Estaba lo de... Incluso hay una parte que sí creo que se escandalizaría a muchas personas si lo hubieran puesto en las películas, que es una parte de una orgía. Y es una orgía de niños. Entonces eso Y yo era un niño en esa época leyéndolo y dijo, esto no está bien. Pero después de haber leído, siento que es como que la única explicación que ellos vieron en ese momento. O sea, obviamente es que uno a veces no debería hacer ciertos juicios en las obras porque pues te sesgas la visión de lo que te quieren mostrar, ¿no? Pero sí fue como, o sea, yo me quité en ese momento lo de que esto no debe ser, sino lo vi como niño leyendo una historia de niños, viendo que para su universo y su mente eso era lo único que veían ellos factible como alguna solución. No quiero spoilear, así que no voy a entrar más en detalles, solamente que eso está en el libro. En las películas y en la serie que salió, hicieron algo
como representar a esa parte. Para los que se vieron, es una parte en la que se cortan la mano y todos se toman la mano para parecer hermanos de sangre. Bueno, en el libro se fueron por un lado más erótico. Como dicen los Simpsons, terminó con resultados sexuales. ¿Qué hace Homero en la telenovela? ¿Qué importa? Está contando chismes. Resultados sexuales. Y bueno, y el libro sí me gustó muchísimo más que la serie, pero el personaje de It de la serie fue el que fue el que llenó ese hueco de la imagen de It. Entonces para mí It siempre va a ser el Pennywise de... ¿Cómo se llama el actor? El primer actor que hizo Pennywise. Tim Curry. Tim Curry. Esa es para mí el de siempre. El nuevo también igual. está chévere, me gusta, no lo desmerito ni nada. Pero hay que reconocer que Skarsgård hace una interpretación muy digna del personaje. No, y cuando se le cae el labio, severa técnica. O cuando separa los ojos también es muy bueno, porque eso sí no es CGI, eso de verdad él separa sus ojos. Entonces, pero, o sea, los dos son buenos para sus historias y para sus épocas. Digo, siento que por el lado doctoral ninguno es superior. De pronto Skarsgård un poquito más, pero para lo que representa y en el momento en que salió, sí. Tim Curry, o sea, evaluados dentro del contexto en el que se hicieron conocidos, en el que sacaron el producto, pues que tienen el mérito que les corresponde. Exacto. Y pues son entrañables para uno. Ajá. Por lo menos para nosotros, de nuestra generación, que crecimos con la imagen del payaso terrorífico, él. O sea, Tim Curry. Ese Pennywise, ese payaso al que uno le tiene miedo. Y gracias a ese payaso es que no me gustan los payasos. Luego payasofobia, si es que se llama así. Tiene un nombre sí, técnico, tiene otro nombre. Pero bueno, payasofobia para los compis. Y bueno, después, bueno, hay más libros de Stephen King, obviamente, que está Cujo, que es la de un perrito. Muy triste la historia, pero también incluso es que casi todas de las producciones literarias que hizo Stephen King hay película. Casi todas hay una adaptación cinematográfica. O hay series o películas. Bueno, videojuegos no sé, pero el más inspirado sería Alan Wake, como tú me cuentas. Sí, Silent Hill tiene mucho de la esencia de Stephen King, mucho. Pero la esencia va por otro lado. O sea, perdón, el objetivo de la narración va por otro lado. Yo creería que Alan Wake sí es de lo que más, de lo que yo he jugado hasta ahora, en lo que yo vivo, es de lo que más toma esencia de Stephen King. De Stephen King en temas de terror, en temas de terror, ¿no? Del género de terror. Definitivamente es el que más, de los juegos que más bebe en cuanto al contexto, la historia, las motivaciones del personaje. O sea, hasta el mismo personaje es un escritor torturado, es un escritor sufrido. Sí. Entonces ese juego lo recomiendo a todos los que les guste Stephen King, les recomiendo mucho Alan Wake. Yo estoy esperando que Alan Wake 2 llegue a Steam. Que en algún punto aparezca en Game Pass para poderlo jugar. Eso es cuestión de tiempo, porque seguramente porque creo que está el 1. Entonces el 1 debe estar yo lo tengo para Steam. Yo creo que debe estar todavía. Sí, debe estar puede que esté ahí. Obviamente no todos los libros de Stephen King están enfocados al terror, porque pues podría ser terror, bueno, ahora pensándolo bien, si es terror, este libro, no sé si lo viste, o también película, Misery, que es de un escritor que secuestra una vieja. Que secuestra a una chica que está obsesionada con él. Y esa película también es muy buena. Sí. Y ese libro me gustó mucho también, pero la parte audiovisual me gustó más. Yo diría que sí es terror, pero no es terror paranormal. O sea, no, es terror más... Es más un thriller. Es más un thriller. Sí, un thriller entonces, bueno, es que hay para todos los géneros. Él ha escrito para todos. Para ficción también algo fantástico sería La Torre Oscura. No la he leído toda, pero tiene sus lados. Eso sí tiene... Siento que así como Lovecraft, Stephen King tiene de los personajes y un universo cohesionado, porque casi todos los libros están conectados de alguna forma con algunos personajes. Y hay uno de los personajes más importantes en el universo de Lovecraft, de Stephen King, se llama el Rey Rojo, si no estoy mal. El Rey Rojo, que es un tipo... Bueno, aquí pondré una imagen porque ahorita no sabría cómo describirlo. Es un man con una túnica toda roja.
Y sería debe ser como un equivalente al Rey Amarillo. Creería yo que sí. Que de hecho ese es un personaje omnipresente en la imaginería de From Software, de los desarrolladores de Bloodborne, Dark Souls. Ese que también están inspirados en Lovecraft. Están inspirados en Lovecraft. Aunque creo que ese libro del Rey Amarillo, o bueno, ese personaje no es de Lovecraft. No es de Lovecraft. Está no inspirado. Es de Lovecraft, pero sí está inspirado en los mitos de Lovecraft. De hecho, también es de uno de los autores del Círculo. No me acuerdo cuál. Y es muy importante porque, bueno, cuando lleguemos al podcast de Lovecraft le entraremos más en detalle, porque si no nos salimos otra vez del tema que vamos. Sí, nos vamos otras vueltas. Ahora, una de las cosas... No podemos mencionar ese apellido. Nos va a tocar vetarlo en el podcast. Al próximo que diga Lovecraft gasta una botella de whisky o algo así, no sé. Para que nos duela. Ahorita, Jorge, Lovecraft... Porque quiere whisky. Se le ve la cara de que quiere whisky. Quiero whisky. Acá la encontré. Espérate. El datico. Es Robert Chambers. El del creador del Rey Amarillo. Del Rey Amarillo. Ok. Correcto. Es que el Rey Amarillo después lo usan como una de los personajes o de las personalidades de uno de los dioses más importantes de Lovecraft, que es Nyarlathotep. Se supone que es una de las versiones de él. Incluso el rey rojo, creo que es que se llama. Bueno, es que después pondré aquí por si es otro nombre, pero ahorita solo me acuerdo del Rey Rojo. Posiblemente que tenga otro nombre. Bueno, lo bueno es que en el universo de Stephen King, pues tanto It aparece en los libros de La Torre Oscura, e incluso aparecen en los libros de ¿cómo es que se llama esto? El Espantasueños. El Atrapasueños, que es otra película, otro libro de... La película sí es malísima, pero sí está ahí. Dime. Espérame, porque dimos un dato mal. Hay que corregirlo. Hay que hacer una fe de ratas. Sí. El Rey Amarillo es una obra de 1895. Y fue una obra que utilizó Lovecraft para ambientar algunos de sus relatos. Entonces... Fue al contrario. Okay. Vale la pena hacer la aclaración, por si acaso. Listo. Igual aquí pondremos imágenes de ese libro, si es que tiene, ¿no? Porque pues de pronto no... De pronto reimpresiones o algo así, puede que tengan alguna carátula que hayan hecho. Sí. Yendo a lo de Stephen King, una de las cosas que me gustó, pero también se me hace como trágico, es que él en sus libros muestra muchas de las cosas, o bueno, hace una especie de homenaje a cosas fuertes que le pasaron en vida. Por ejemplo, no sé si la gran mayoría aquí o el público que me está viendo, que nos está viendo, se viera la película del Cementerio de Mascotas. Hay una escena en la que pues él tiene un niño que pues el personaje principal de la película, que es lo que aparece casi al principio del libro, muere al ser atropellado por un camión, porque en la historia de él es un escritor también que él vive cerca a una carretera y pues él lo atropella, ¿no? Stephen King vivió algo parecido, no igual. O sea, tuvo dos casos. Una que él, creo que es la primera casa en que él compró, vivía muy cerca a una avenida muy grande, una carretera, y hacía demasiado ruido cuando pasaban los camiones. Entonces él siempre tuvo miedo de se puso eso de que a veces uno no hace. ¿Qué pasaría si estuviera en un apocalipsis zombie? ¿Dónde me iría? ¿Dónde me escondería? Bueno, la que uno a veces hace, ¿no? O bueno, la que yo hago siempre. Pero él dijo, ¿qué pasaría si yo tuviera hijos y no tuviera un rejado? Pues mi hijo iría allá y lo atropellaría. Entonces se creó esa imagen en su cabeza y lo atormentó mucho tiempo de que podía ser una posibilidad. Y en eso él recordó que él había pasado, tuvo una tragedia en su familia. Bueno, en su familia, no, en su círculo cercano. Y es que cuenta él que de pequeño tenía un mejor amigo. Y un día fueron pues a pasear, lo que hacen los niños cerca de la casa. Sí. Y volvió solo. Entonces cuando fueron los papás a recogerlo, se dieron cuenta que el niño, su amigo, había sido atropellado por un tren.
Y una de las frases que él recordaba, y lo dice en una entrevista, es que sus padres tuvieron que recoger los pedazos en una cesta de mimbre. Entonces, todas esas cosas las puso en diferentes partes en sus libros y siempre lo afectaba. O sea, hay cositas, por eso dice, este man está tostado porque sí le pasaron cosas. Entonces, como a muchos otros artistas que, bueno, digamos que Edgar Allan Poe tenía problemas de alcohol, ¿no? Entonces... Era adicto al alcohol y al opio. Uh-huh. Y también le pasaban unas tragedias espantosas. Exacto. Lovecraft también tuvo su dosis de cosas en la familia que lo afectaron para grande. Y Stephen King fue otro de estos escritores que le pasaron cosas que le afectaron para sus escrituras. De pronto no dañarlo, pero sí dando leña a ese motor de ideas que en el futuro le iba a servir para hacer sus historias. Ahora, pero bien trágicos. Sí. Creo que casi todos los artistas tienen alguna historia que contar desde ese punto, no necesariamente tan pesado, pero como que sacan, es una forma de sacar combustible para ideas. Tienen de dónde ir. Yo no sé, hay una extraña combinación, o sea, la mayoría de los artistas, como el caso de estos tres, que nos han dejado estas obras y este legado, y pasa música, le pasa a, no sé, actores, le pasa a directores, le pasa casi en todos los círculos creativos sucede mucho. Uh-huh. Que el éxito, ese éxito masivo y trascendente como que va acompañado de la genialidad, y por el otro lado como de algún tipo de carencia, de inestabilidad o de traumatismo emocional o psicológico que acompaña siempre, ¿no? Todos nosotros siempre decimos, ay, sí, debe ser rico y chévere y famoso ser como fulanito. Pero pues uno mira la vida de fulanito y uno dice, pucha, yo no quiero vivir eso. Y a todos nos toca cargar nuestras... Sí, todos cargamos nuestros muertos. Todos tienen sus... Sí, pero ya en esos niveles de influencia, en esos niveles de compromiso, en la presión tan terrible que debe ser uno tener a cuestas de tratar de sacar un producto adelante así... Eso aumenta las probabilidades de que realmente sucedan tragedias o que uno tenga una vida realmente infeliz. Creo sí, yo. Todos ellos tienen sus historias y pues eso es parte del bagaje que los llegó a ser lo que son, ¿no? Una de las cosas que sí me gustó, por ejemplo, un consejo que dio en una conferencia, o bueno, no consejo, que le preguntaron a él por cómo hacía para escribir tantos libros, porque se puede decir que Stephen King es de los escritores más prolíficos que hay en los últimos tiempos, que R.R. Martin debería copiarle a ver si termina esos fucking libros porque se nos va a ir antes de terminar, va a ser otro Kentaro Miura, ojalá que no, porque quiero terminar ese libro, pero bueno. Y es que él decía que el ejercicio que hacía era todos los días escribir por lo menos 6 páginas. Y es algo que ha hecho desde que tiene la piquiña de ser escritor. Entonces, la constancia es lo que... Y dice él mismo, muy posiblemente esas 6 hojas que escriba no me sirvan, pero por lo menos no voy a perder el ejercicio de estar moviendo el cerebro para nuevas ideas. Y cuando ya encuentre las que son, pues van a salir muchísimo más fácil, creería yo, en ese aspecto. Y es algo que yo, cuando estaba en la universidad, hacía, era, aunque sea escribir un relato cortico de unos cuantos párrafos, para mantener el ejercicio de desarrollar historias. Esto es algo que de pronto, pues, seguramente la mayoría del público no conoce de mí, pero mis amigos pueden comentar que a la hora de desarrollar historias o textos, siempre se me facilitaba la imaginación, pues, de escribir, tanto como de diseñar personajes. Por eso mismo, porque siempre he seguido ese consejo que él hacía de escribir por lo menos algo cortico, o crearme alguna historia, narrarme algo ahí, para que el ejercicio mental no se pierda. Y es un tip que les puedo dar a las personas que de pronto aquí quieran seguir el lado literario o tengan alguna idea, mantener aunque sea una horita, algo pequeño, ayuda. Es darle monedas de 1 centavo a un barril, algún momento esto se llena. Así que
es un Yo buen... sí me siento en toda la propiedad de apoyar el comentario tuyo, porque pues, en mi experiencia como profesional, tanto en las cosas que he hecho como músico, en las cosas que he hecho como programador, que es mi oficio ahorita, la constancia y uno obligarse, amaneciste con pereza, no nada, te sientas y te pones a moler un ratico, al menos lo que tú dices, al menos 1 horita, 2 horitas de un trabajo bien hecho, bien juicioso, bien a conciencia. Y sobre todo en esas etapas en las que uno está aprendiendo, que uno está empezando a desarrollar el hábito de oficio, es fundamental uno mantener la concentración, mantener la disciplina. No tiene que ser una que te sientes 8 horas, 10 horas completas ahí pegado a la pantalla o dedicado ahí en tus cosas o escribiendo, sino más bien aprender a enfocarse. Y la constancia y la disciplina, que yo creo que estoy seguro que ellos hicieron lo que hicieron fue gracias a eso, a que nunca desfallecieron y yo creo que lo vemos hoy en día hasta con los conocidos, los amigos nuestros, y uno en su propia vida se da cuenta que es la constancia la que los saca uno adelante, la disciplina. Obligarse uno a hacer las cosas, no tiene que ser, insisto, toda una jornada o 2 jornadas pegadas de chorro, pero hay que ser muy constante para llegar a los objetivos. En eso sí. Y pues como tú decías, tanto Edgar Allan Poe como Lovecraft y Stephen King seguramente practicaron ese mismo método. De pronto, pues no sé cómo habrá sido el proceso creativo de Lovecraft, pero cuando tú lees sus libros, o sobre todo al final, el libro de Las Montañas de la Locura, te das cuenta el trabajo de investigación que tuvo que hacer él para sacar ese libro, porque no es un libro enfocado desde la parte, digamos, ¿cómo se podría decir? Es que es complejo. Está muy lleno de detalles y de detalles de acto, de obra. O sea, Las Montañas de la Locura es una historia de unos exploradores que llegan al Polo Sur a investigar cosas y se terminan encontrando con algo. Yo lo veo más como si fuera una bitácora de un científico encontrada, no per se un cuento. Todos los hábitos, todo lo que van contando, todo lo que va quedando registrado está hecho con una rigurosidad muy juiciosa. Y todos los detalles, que los anclajes del no sé qué, que pusimos una vainita acá, que las cuerdas amarradas con un nudo de no sé qué. Un poquito más y te dan el grosor de los clavos que usaron para clavar ciertas cosas. Porque todo está visto desde el punto de vista, de una bitácora que tiene que detallar todos los cositas desde el punto de vista científico. Es una cosa de detalle, de procedimiento bien. O sea, lo mete a uno de cabeza. Con Stephen King, la parte es de pronto no en ese detalle, pero su práctica de escribir todos los días le dio una forma de contarte cómo es todo un lugar, de describírtelo de tal forma que tú te sientes ahí. Estoy aquí metido, lo ves todo. Incluso giras y sientes que estás viendo la mesa que él te dijo que estaba ahí, conoces los colores. Todo eso es lo que te lleva al mundo de Stephen King. Y con Edgar Allan Poe, ¿tú qué podrías decir que sería el detalle que él tenía en su escritura que lo destacaba? A mí Edgar Allan Poe se me hace muy, ¿cómo le llaman a eso? Expresionista. ¿Okay? O sea, él claramente no es de la corriente del expresionismo, ¿no? Pero él acude mucho a la sensibilidad del espectador. O sea, es muy barroco, como ya comenté en unos apartes anteriores. Es muy barroco, recarga todo con un montón de recursos literarios, de técnica de escritura, o sea, trata de despertarle a uno sentimientos que él realmente sí quiere, y lo logra. No es todo el tiempo, no es certero 100 de 100, pero sí lo logra en ciertos apartados. Uno se pone a leerle sus libritos, uno entiende las desesperaciones, los miedos, los momentos de terror y pánico, o incluso hasta los momentos de ilusión de los personajes. Es que siento que yo me inspiré un poco en su escritura también, porque siempre me gusta contar las cosas en primera persona, como él. Sí. Que lo cuenta a mí me pasó, yo estuve ahí, viví estas cosas, y siento que eso hacía que fuera más fácil de empatizar con el personaje que te está contando, porque ya no eras
esa persona que está ahí, sino tú, al leerlo, eras tú el que estaba pasando por esas circunstancias. Claro, te pones en los zapatos del protagonista, sí. Entonces, pero bueno, creo que ya hemos hablado mucho y a la vez nada, porque esto podría ser demasiado abrumador si nos ponemos ya muy detallistas en las obras de cada uno. Pero en sí queríamos que fuera todo este podcast por lo menos una forma más amena de entrar a estos escritores, para que pues tampoco lleguen ahí como, uy, no, esto es hablar un ladrillo, no quiero ni leerlos. No, queríamos que esto fuera así más o menos más relajado, más tranquilo. Ya en un futuro tal vez podemos ser más rigurosos en la hora de dar detalles cuando nos enfoquemos o en una sola obra literaria o en un escritor en específico. Hay muchos de los detalles muchos de los cuentos de las publicaciones de las que hemos hablado pueden encontrarse en recopilaciones, en las librerías de la Google Play Store o en Kindle, por Amazon. Pueden encontrarlos. Son material que es muy fácil de leer, es muy fácil de encontrar, es fácil de comprar, es fácil de alquilar, se consigue en bibliotecas, son cuentos cortitos, pueden aprovecharle el ratico. Y ahorita que viene el Black Friday, pueden buscar en internet, muy posiblemente que haya un combo de todos los libros de forma digital y los consiguen. Hasta una vez yo encontré, pero en ese momento no usaba tarjeta de crédito. Creo que eran como de unos $20 la colección de como unos 10 libros de Stephen King digital. Y dije, uy, los hubiera comprado, pero pues no tenía en ese momento. Ahorita Black Friday seguramente va a haber para muchas cosas, no solamente libros. Pero si este podcast les dejó la piquiña de leerlo, algo, pues aprovechar que seguramente los consigue. Sí, vale la pena. De verdad que sí vale la pena. Pues entonces yo creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gente geek. Los esperamos para el próximo capítulo del Geekófono. Y pues, no sé, aquí nos tienen para cualquier idea que tengan, algún comentario que nos quieran dejar en las redes sociales. Jorge siempre está pendiente de eso también, subiendo a las redes sociales los capítulos pasados o nuevas fotos, ocurrencias que se nos pasen ahí, o alguna noticia del mundo geek que podamos encontrar, puede que esté ahí. Jorgillo. Así es. Así es, Josué. Los estaremos leyendo, estaremos pendientes de cualquier cosa que nos quieran comentar. Como comentó Josué, para ahí en algún lado estarán saliendo los links de redes sociales para que nos sigan. Nos encuentran en Instagram, en Twitter y en todas estas pendejadas como el Geekófono. Estamos también en Facebook, estamos publicando constantemente. Poquito a poquito iremos sacando más episodios. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Y si no, también díganlo ahí. Y si no, también díganlo. No olviden darle me gusta, compartirlo, suscribirse al canal, si quieren. Bienvenidísimos, que eso ayuda un montón. Ahorita que estamos en etapa de crecimiento, como si fuéramos niños o adolescentes, entonces nos vendría muy bien. Nada, pues darles las gracias por escucharnos y los estaremos esperando en los próximos episodios. Así es, así entonces. Que, ñoñitas del mundo, muchas gracias. Cuídense todos y que tengan un feliz día o noche en el momento que lo estén escuchando. No olviden mantenerse hidratados, hablamos. Cuídense mucho. Chao, chao. Un abrazo para todos. Chao.